Muy buenas tardes, gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio de información y reflexión que hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Y como no podía ser menos, hablamos de la política. Tenemos el domingo próximo elecciones en la provincia de Salta, el domingo siguiente elecciones en las provincias de Mendoza y Santa Fe, el domingo siguiente, en este mes de abril, tenemos elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Entonces vamos a dedicar este programa a la política y vamos a ver también qué está pasando con la producción. Tenemos nuestro primer invitado, Sergio Boyachesen, subsecretario de Industria y Minería de la provincia de Buenos Aires, pero además es coordinador de una fundación, la Fundación DAR, Desarrollo Argentino, que de algún modo es el think tank, es el lugar donde se cocinan las ideas, donde se coordina la campaña de una de las figuras presidenciables de estas elecciones 2015, de Daniel Scioli. Muy buenas tardes, Sergio Boyachesen. Gracias por estar en Política. Un placer, como siempre, estar aquí. Nos vamos directamente al tema político. Como estás muy cerca de la intimidad de la campaña de Daniel Scioli, ¿qué hay de cierto en estas encuestas que lo posicionan o que intentan posicionarlo a Mauricio Macri ya como primero en las PASO y tal vez como ganador en segunda vuelta? ¿Esto es posible definirlo así? Nosotros no estamos manejando esos números, digamos, las encuestas que nosotros vemos no nos indican eso, sí indican cierto crecimiento del espacio del PRO, pero creo que lo más rico y acercándose a las elecciones y lo que a mí me gustaría escuchar de cada uno de los espacios, como así lo hacemos nosotros, es cómo resolver, cómo continuar, cómo profundizar varias de las cuestiones que se han dado hasta aquí, y fundamentalmente porque todos los espacios hablan de futuro y hablan de desarrollo. Y a mí lo que me gustaría escuchar es un poquito qué contenido tienen esas propuestas en torno al desarrollo. Digo, la capital federal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hoy está partida en tres. Digo, a mí me gustaría escuchar propuestas respecto al sur de la capital federal, al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que muestra indicadores de precariedad laboral alarmantes a niveles superiores, incluso a muchos partidos del conurbano o incluso del norte de nuestro país. Entonces a mí me gustaría escuchar cuáles van a ser las propuestas para la creación de empresas, cuáles van a ser las propuestas para la creación de empleo, para resolver en serio cada uno de esos problemas, y no estar siempre charlando en la superficie, porque estamos hablando de desarrollo, ¿no? La ciudad de Buenos Aires tiene alrededor de 3.000 industrias y tiene una estructura de servicios importante, digamos, es un poco la cabecera donde se apoya la economía nacional. Es importante que la economía de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires, esté integrada al resto de la economía nacional. Sí, totalmente. Bueno, la provincia de Buenos Aires tiene 300.000 empresas, cerca del 15% son industrias, concentra el 36% del PBI nacional y en términos industriales el 56% del PBI industrial nacional. Y la mano de obra industrial también. Y la mano de obra superior al 42%. O sea que claramente la provincia de Buenos Aires es el motor productivo de la Argentina. Se ha visto en esta última década donde se recuperó un camino que nunca se debió abandonar, que es apostar por algo tan simple como la industria nacional y el empleo, y con indicadores muy concretos, como haber triplicado la cantidad de parques industriales en los últimos años. ¿Cuántos parques industriales tiene hoy la provincia? En este momento estamos llegando al parque industrial número 105, cuando el gobernador arrancó había poquito más de 40, así que estamos esperando terminar 2015 habiendo triplicado la cantidad de parques industriales. ¿Y eso es posible trasladarlo al resto de las provincias? Porque la verdad es que las economías regionales hoy tienen problemas en Mendoza, tienen problemas en el Alto Valle de Río Negro, en Entre Ríos. O sea, los citricultores han tirado las naranjas, los fruticultores en Neuquén han tirado las peras y manzanas. Algo interesante del tema de los parques industriales de la provincia es que hemos logrado que más del 80% de los parques estén en el interior de la provincia de Buenos Aires, saliendo de los 24 partidos de Gran Buenos Aires. ¿Scioli va a llevar este modelo de industrialización hacia el resto del país, a las economías Nosotros estamos trabajando regionales, con la Fundación Desarrollo Argentino, que preside Pepe Scioli, el hermano de él, y que tengo el placer y el honor de acompañar y de proyectar en términos económicos y productivos. Hemos recorrido todo el país, tenemos convenios en la actualidad con 23 universidades nacionales, hemos trabajado con 35 cadenas de valor, muchas de ellas economías regionales, para empezar a recuperarlos. Obviamente estamos hablando de desarrollo y estamos discutiendo un programa integral de crecimiento que incluye no solo infraestructura, no solo educación, salud, no solo instituciones, sino también dos de los ejes centrales para el crecimiento, como es la innovación, la ciencia y tecnología,
y los eslabonamientos productivos. Scioli está hablando de que se viene en el mandato presidencial que sigue a Cristina Fernández de Kirchner una nueva etapa de desarrollo. ¿En qué consiste esa idea precisamente? A ver, en muchos casos es en profundizar muchos de los cambios que se han dado. En los últimos años, la Argentina, como te decía, recuperó un camino que nunca debió abandonar, un camino de industrialización muy fuerte que lo llevó a liderar a inicios de la década del 70 a todos los indicadores de la región. Ese camino fue abandonado durante 27 años, lo que terminó en una crisis socioeconómica sin precedentes, con casi el 57% de la población bajo la línea de pobreza. En los últimos años se puede mostrar un poquito más del doble de industria, 70% más de empleo, 40% más de productividad. Obviamente un montón de inconvenientes, en muchos casos asociados a ese proceso de crecimiento. Creo que lo que Daniel Scioli está planteando es que profundizar ese proceso es dar por tierra en los 70 años de idas y venidas que ha tenido el desarrollo argentino, que siempre chocó con la restricción externa, con la posibilidad de quedarse sin divisas, ¿no? Para que una economía crezca necesita energía. ¿Hacia Scioli va a continuar el plan energético nacional que tiene la actual presidenta de la Nación? Se viene trabajando con todas las líneas para profundizar, como te decía, en términos de infraestructura, en términos de educación, en términos de salud, pero fundamentalmente también para recuperar no menos de 300.000, 400.000 pequeñas y medianas empresas distribuidas por todo el país, porque la Argentina necesita generar no menos de 4 millones de puestos de trabajo si es que pretende resolver en serio sus problemas de indigencia y pobreza, informalidad laboral. He estado hablando con algunos productores agropecuarios estos días. Por ejemplo, en el caso del maíz, el transporte terrestre de cargas les lleva un 60% del costo, o sea, del valor del producto que generan. ¿El ferrocarril debe recuperarse para Buenos Aires, para todo el país? Para todo el país. La realidad es que, como decís bien, digo, mucho se habla de competitividad, siempre la salida de la ortodoxia es terminar devaluando para resolver los problemas de competitividad. Creo que la Argentina, y Daniel Scioli está hablando de eso, necesita ir hacia un esquema de competitividad mucho más integral, que suponga infraestructura para bajar los costos. Creo que la competitividad se va perdiendo un poquitito en cada ítem, y creo que plantear un programa de desarrollo supone tomarlo en forma integral. Desde el pensamiento económico de Scioli, el primer día de gobierno, ¿es posible terminar con el control de cambios que existe hoy? ¿Es posible actualizar el tipo de cambio? Yo creo que, bueno, hay quienes plantean devaluación, hay quienes plantean liberación del mercado de cambios. A ver, en una economía como la Argentina, con una estructura productiva todavía desequilibrada, que requiere mucha mayor reindustrialización, la devaluación termina, obviamente, como se ha visto en innumerable cantidad de veces, termina impactando en el nivel de precios. Digo, la Argentina tiene una inflación estructural y en particular cambiaria. Entonces, plantear hoy, la gente que está preocupada por la inflación, plantear hoy que la única salida que tienen los niveles de competitividad es devaluación, es no entender lo que le ha pasado a la Argentina en los últimos 70 años. Una última pregunta política. ¿Scioli va a participar en las campañas electorales de los candidatos del oficialismo en las provincias? Scioli acompaña a distintos candidatos, acompaña fundamentalmente lo que son proyectos que supongan la continuidad y la profundización de lo que ha sido este proyecto político que tanto beneficio le ha traído a toda la sociedad argentina. ¿Y va a elegir algún candidato que lo suceda para la provincia de Buenos Aires? No, todavía no hay ninguna definición, está acompañando distintas alternativas, y bueno, yo entiendo que esa va a ser la estrategia. Para eso están los esquemas de paso que en cada caso se van a dar, que suponen espacios abiertos para que sea la gente la que decida quién va a continuar con esto. Lo que sí pretendemos es que todo el cambio que se ha dado en la provincia de Buenos Aires, que hoy es una provincia sustentable, se mantenga en el tiempo, porque en otros años ha sido un dolor de cabeza para el país, y pretendemos que sea el motor productivo para desarrollar el resto de las provincias, fundamentalmente el norte del país, que sigue siendo la gran deuda de la democracia. Muchísimas gracias, Sergio Bolchesen. Con usted nos reencontramos luego de la pausa aquí en Política, Producción y Trabajo. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Pyme Nación es la tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar hasta en un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria.
Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Seguimos en política, producción y trabajo y ahora vamos a hablar con alguien que está directamente involucrado en la producción, una empresa que tiene nombre propio en la economía argentina, sobre todo en la economía que usted conoce cuando va al supermercado. Lucas Menollo, muchas gracias por estar en política, producción y trabajo. Gracias a vos, Ricardo, por invitarme. Te invitamos en realidad porque, sabes, a nosotros nos interesa la política, nos interesa la producción y la generación de empleo como base del desarrollo social. Ustedes, como con la marca Menollo, tienen una presencia en el mercado de consumo de alimentos en la Argentina que es muy importante. ¿En qué rubros están específicamente? Es correcto, hoy en día estamos en el rubro de vinagre principalmente, pero además estamos en otros rubros como lo que es el mercado de mayonesas, de especias, de condimentos y algunos otros aderezos. No solo en el mercado nacional, sino a nivel internacional. Hoy en día estamos exportando a Panamá, Perú, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, y eso cada día nos está permitiendo crecer, expandernos y abarcar nuevos mercados. ¿Y cuántos establecimientos tienen acá productivos en el país? ¿Cuál es la mano de obra que ocupan ustedes? Hoy en día estamos con 150 personas contratadas en forma directa y otras 50 personas en forma indirecta. Nuestra empresa en los últimos años tuvo un giro muy fuerte, un crecimiento creo que inesperado para nosotros, un trabajo muy grande también de nuestros viejos, un trabajo muy grande nuestro. ¿Cuántas generaciones lleva tu familia en hoy la actividad productiva? Hoy somos la tercera generación, ¿sí? Y gracias a Dios tenemos una convivencia muy linda, estamos muy bien sectorizados, con un primo manejando la planta industrial, toda la producción, otro primo en la logística y comercio exterior, mi hermana con las cuentas de supermercados grandes y lo que es la administración. Es decir, estamos bien focalizados y eso nos permite tener una convivencia sana que nos evita toda discordia entre nosotros. Es decir, ustedes contradicen lo que ha pasado en los años 90 con las empresas familiares que todas se han disgregado prácticamente. Suelen decir que la tercera generación es la que destruye las empresas. Ustedes están dispuestos a Nosotros romper esa tenemos regla, el honor de haber dado, ese mito. de romper ese mito y no solo eso, sino que darle a la empresa otra impronta, otro espíritu, otros tiempos de crecimiento. ¿Y por esto es que se han arriesgado a crecer en este tiempo? Es así que han inaugurado una nueva planta. Hace 4 años nos decidimos tomar un rumbo de crecimiento y nos pusimos a trabajar para poner en marcha la línea de producción de vinagres de mayor capacidad y tecnología de Latinoamérica, de vinagres. Nos llevó 4 años el proyecto. Con mucho trabajo, mucho esfuerzo, hubo que viajar mucho, hubo que pelearse mucho, hubo que investigar mucho. Tuvimos apoyo también del Gobierno Nacional para encarar este proyecto. ¿Y ha sido importante el apoyo o ustedes estaban en condiciones? El apoyo fue sí mismos, un 15% del proyecto que nació con una idea parcial y terminamos yendo por más y abarcando toda la producción completa desde el principio hasta el final y poder lograr una producción de 5 botellas por segundo de vinagre, que no es poca cosa, ¿no? ¿Y eso les va a permitir incrementar las exportaciones? Eso sin duda que nos va a permitir incrementarlas, pero además nos va a permitir ser más competitivos, mejorar nuestros costos de producción, bajar nuestros costos fijos, tener un producto de mejor calidad, responder más rápido a pedidos importantes. En el caso ahí, por ejemplo, en Angola hay pedidos del gobierno de Angola, de sectores público-privados que hacen pedidos muy grandes de vinagre y que en corto tiempo hay que responder. Si no tuviéramos esta tecnología no podríamos hacerlo. Hoy estamos en condiciones de poder enfrentarlo. Es decir, que las misiones a Angola tuvieron su lado positivo. Las misiones a Angola sin duda que tuvimos éxito, retomamos el trabajo, pudimos hacerlo crecer y así como otras misiones. El trabajo y la dinámica y el ejercicio que nos
que nos fue dando ese tipo de misiones a lo largo del mundo también nos permitió profesionalizarnos y mejorar como industria y como empresa, ¿no? En estas condiciones políticas, ¿se puede permitir una empresa argentina de capital nacional que está en el rango de las medianas empresas, se puede permitir el crecimiento con esperanzas de que ese crecimiento sea sustentable? Sin dudas. Yo creo que la política que se tomó en los últimos años de fomentar el consumo interno, de impulsar el comercio exterior, de administrar el comercio exterior, protegiendo la industria interna, generan el marco necesario para poder crecer, para poder incorporar tecnología, para poder vender una masa de productos cada vez más grande, ¿no? Y poder salir al mundo, como bien te decía antes. Es decir, que el mercado interno es necesario que se mantenga activo. Es fundamental. Viendo los últimos años de la historia, nosotros venimos teniendo crecimientos récords de venta en bultos en los últimos años, que sin dudas se deben en gran parte al crecimiento del consumo. Lucas Menollo, muchísimas gracias por venir y explicarnos por qué ustedes están invirtiendo y creciendo en esta Argentina y además exportando algo más para generar nuevas divisas para la economía argentina. Gracias a vos, Ricardo, por invitarme. Seguimos en Política, Producción y Trabajo. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria. Seguimos en Política, Producción y Trabajo y ahora vamos a hacer un abordaje mixto. Tenemos aquí a Víctor Bronstein, un especialista en temas de energía, y tenemos también a Vicente Lorenzo, que es miembro de CAME, la Coordinadora de Actividades Empresarias de la Argentina. Muchas gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Vamos a ir directamente al punto. Desde la CAME se mide la evolución del consumo interno, del mercado interno. ¿Cómo estamos en este momento? ¿Estamos en un proceso expansivo o estamos en un proceso recesivo del consumo? Tuvimos un 2014 muy difícil, ¿no? Con 11 meses consecutivos de caída de ventas, hasta que se rompió esa tendencia que se produjo en diciembre del año pasado, y este primer trimestre fue positivo, por lo menos en relación al mismo periodo del año pasado. Por lo tanto, en una etapa moderada, no es que hay una expansión de consumo como la hubo en el 2011, pero sí lo que es más importante, que hay un cambio de tendencia y fundamentalmente se nota que el consumidor está por lo menos más tranquilo y está decidido a consumir en lo que pueda. ¿Cómo afecta al comercio? Particularmente ustedes han tenido un gran alcance, abarcan mucho el comercio de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo ha afectado la dificultad de la distribución de la energía en estos últimos meses, que ha generado cortes y ha generado nuevas situaciones de malestar por lo pronto para la población, pero también cómo afectó al comercio? La verdad que muy mal, porque en todos estos centros comerciales afectados por los cortes imprevistos, ¿no? Porque si uno puede llegar a programar un corte de energía, bueno, se arregla las cosas como para que el perjuicio sea lo menos posible, pero la realidad es que al ser imprevistos, muchísimos comerciantes del rubro gastronomía, de productos frescos, se vieron realmente muy perjudicados. Y siempre está el famoso, bueno, van a ser indemnizados, está cubierto esto por las compañías. La realidad es que nunca el comerciante recibe ninguna indemnización, lo llenan de papeles, de formularios, pero
ese tema no mejoró en la Ciudad de Buenos Aires y nos llena de imprevisión, ¿no? Víctor Bronstein, bueno, ya estamos ingresando, estamos en otoño, cerca del invierno, hay mayor demanda de gas. Lo que pasó en el verano, ¿tiene que ver con la distribución o tiene que ver con la infraestructura de generación energética? No, en general justamente, como acá bien planteaba, al ser cortes no programados es típico de un problema de distribución, ¿no? Es decir, generalmente uno puede programar cuando tiene problemas de generación porque sabe que salió alguna central de servicio por algún tema de mantenimiento, o que los niveles de agua en las centrales hidráulicas están bajos porque fue un año seco, entonces ahí uno puede a veces compensar. Pero no es este el caso. No es este el caso. Nosotros, digamos, en los últimos años la generación se ha invertido bastante y digamos, si Argentina tiene capacidad, si bien no le sobra mucho, pero está capacitada para sostener el aumento de demanda energética que hubo en estos últimos años. El transporte también hubo importantes inversiones. El transporte eléctrico, sí, porque dentro de lo que es la estructura del sector eléctrico uno tiene 3 grandes segmentos. La generación, transporte y distribución. Y bueno, y el problema se dio fundamentalmente en la distribución en los grandes centros urbanos. Esto tiene que ver con, obviamente, un aumento del consumo dentro de los centros urbanos, que también tiene que ver con algunos cambios en pautas culturales que por ahí no se tuvieron en cuenta o no se vieron, como fue, por ejemplo, el tema del aire acondicionado, ¿no? Que realmente ha aumentado. 7 millones de artefactos de aire acondicionado. Y aparte cambió el momento, porque antes el momento de mayor consumo eléctrico era la noche, digamos. Es decir, ahora, por un lado, como los sistemas de iluminación han bajado el consumo con los nuevos dispositivos, las lámparas de bajo consumo, entonces antes se compensaba, porque a la noche había, digamos, mayor consumo eléctrico, pero por ahí las empresas no estaban consumiendo, entonces uno compensaba la demanda. En cambio ahora se da durante el día con el aire acondicionado, donde toda la actividad económica está en funcionamiento. Y en los días de calor eso se genera realmente inconvenientes, ¿no? En el sector de la comercialización, ¿se entiende que la estructura de generación energética funciona bien y que lo que funciona mal es la distribución? No, para la gente... ¿O la gente no hace No hace ningún tipo de distinción. Le cortaron la luz e insulta a cuanto tiene eso, enfrente, ¿no? Y está bien que no tiene por qué saberlo, digamos. Lo que ocurre es que esto es un problema que incluso se da a nivel mundial, ¿no? Porque el tema es que los momentos de picos de demanda son pocos días en el año. Entonces, a veces, estos son estudios que se han hecho porque tiene que ver con la economía de la energía, tengo que invertir cuánto para absorber un pico de demanda que por ahí son 10, 20 días al año, ¿no? Precisamente para sostener el consumo y para mantener el acceso a la energía de modo accesible, se ha lanzado ahora un plan que facilita el acceso a las garrafas de valor económico para la población de menores recursos. Sí, en realidad lo que se ha hecho es cambiar el sistema mediante el cual se subsidiaba el sistema de garrafas para que los sectores de menores recursos pudieran tener acceso a un precio económico. Esto tiene que ver con una cuestión histórica. Cuando se hace el sistema de privatización en la década de los 90, es decir, no se incluyó a las garrafas dentro del concepto de servicio público. Se dejó librado al juego del mercado, ¿no? Entonces, eso generó, digamos, ciertas distorsiones, aprovechando que justamente uno de los problemas de la energía es que cuando uno consume algún sistema energético, sea garrafas, combustibles, líquidos o electricidad, es decir, son sistemas que son irreemplazables. Yo no puedo reemplazar, pues si yo tengo una cocina que funciona a gas, si la garrafa está muy cara, no me puedo ir a comprar una cocina eléctrica. No puedo hacer como con el auto que lo pongo a nafta o a gas. Claro, entonces eso genera, ahí es donde el mercado realmente no funciona bien. Entonces es necesario que el gobierno a veces actúe para evitar distorsiones. Vicente Lorenzo, esto que acaba de decir él, ¿es necesario que el gobierno actúe para evitar distorsiones? ¿Es necesario que el gobierno oriente la economía en determinadas direcciones, objetivos específicos? Sí, totalmente de acuerdo. Un ejemplo de eso es el programa Hora 12, que lo que hizo es estandarizar más la posibilidad, más la oferta de que el pequeño y mediano comercio hoy pueda tener acceso a estos programas de dar 12 cuotas, que antes solamente estaba centralizado en los grandes shopping o en los grandes retail. Y esto tuvo un éxito muy fuerte porque generó una expansión de ventas en el pequeño y mediano comercio de calles y avenidas y hizo que realmente la venta general haya aumentado. ¿Los precios se están calmando en este momento?
Sí, sí, lo que se está observando es un amesetamiento en los ajustes de precio. ¿Y quiénes eran los responsables del impulso a los precios? ¿El gobierno con la emisión monetaria o los formadores de precios con la tasa de ganancia que aplican a sus valores en el consumo final? No, yo lo que creo que la respuesta no es tan simple. Lo que sí se tendría que analizar, bueno, un poco el comportamiento de los formadores de precio que responden frente a algunas variables económicas y algunas veces no siempre son económicas. Víctor Bronstein, con su conocimiento del mercado energético, ¿el próximo presidente se va a encontrar un buen escenario, un buen parque de generación eléctrica, un buen sistema de transporte energético? Sí, va a estar mucho mejor que como lo recibió, digamos, este gobierno. Ha mantenido si bien ha hecho inversiones bastante importantes, ha intentado empezar a diversificar un poco la matriz energética con la energía nuclear. Con la energía nuclear, con el plan de energía nuclear, bueno, con Atucha 2, el proyecto de Atucha 3, ha terminado Yacyretá, ha empezado las centrales en Santa Cruz, ¿no? ¿Se van a empezar las centrales de Garaví-Panambí? Eso el gobierno tiene intención. Ahí hay un problema que tiene que ver más sociocultural, digamos. Es decir, hay una oposición de ciertos sectores ambientalistas y algunas poblaciones porque Garambí tiene algunas cuestiones ambientales. Si bien se ha cambiado el proyecto para hacer un proyecto que baja un poco la potencia máxima de generación, ahí a cambios la superficie inundada es mucho menor, hay problemas. Lorenzo, ¿cuál es la proyección del consumo para 2015? En un año electoral, ¿el consumo va a continuar creciendo? Entendemos que sí, si las variables económicas, las principales variables se mantienen estables, ¿no? La realidad es que de permanecer durante todo este año con estas variables dominadas y con los programas de impulso al consumo, creemos que vamos a tener un mercado interno muy fortalecido y un consumo estable. Vicente Lorenzo, Víctor Bronstein, gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Y con usted nos reencontramos la semana próxima en Canal Metro, porque hablamos de los temas que a usted le interesan: la política, la producción y el trabajo.